Katie Autry. Cogió la laca y la roció sobre ella y yo me fui. Cuando me fui, había rociado y todo eso. Volví a salir. Me dije, tengo que salir de aquí. El 4 de mayo de 2003, un suceso impresionante causó escalofríos en todo el estado de Kentucky. Katie Autry, una joven de 18 años que cursaba su primer año en la Universidad de Western Kentucky, en Bowling Green, fue la protagonista de este trágico suceso. Lamentablemente, fue víctima de un acto horrible e indescriptible. Fue agredida, sometida a torturas y, en última instancia, sufrió un destino devastador al ser quemada viva en el interior de su dormitorio. ¿Qué crees que llevó a Katie Autry a este horrible suceso? ¿Y quién crees que fue el monstruo responsable de este atroz crimen? Melissa K. Autry, a quien de cariño llamaban Katie, llegó a este mundo el 10 de junio de 1984 en Davis County, Kentucky. Por desgracia, su educación no fue nada fácil. En una familia de 3 miembros, ella, su hermana Lisa y su madre Donnie Rose Autry, las dificultades surgieron principalmente por los problemas de salud mental de su madre, que padecía esquizofrenia. Cuando Katie tenía solo 10 años, ella y su hermana fueron reubicadas en hogares de acogida debido a estos problemas. Con el tiempo, encontró la estabilidad viviendo con unos padres de acogida mayores, Jim y Shirley Inman, en Belleville. A pesar de estos cambios, Katie mantuvo una conexión con su madre biológica durante toda su vida. Katie sobresalió durante sus años de instituto, demostrando destreza académica mientras se desempeñaba como animadora. A pesar de su baja estatura y su pelo rubio, causó un gran impacto. Tras graduarse en el Hancock County High School en 2002, Katie tomó la decisión deliberada de asistir a la Universidad de Western Kentucky y continuar con su plan de convertirse en dentista. Katie comenzó su primer año en la Universidad de Western Kentucky en el otoño de 2002, disfrutando de la libertad recién descubierta y de las experiencias que la vida universitaria ofrece. Entabló una estrecha amistad que la llevó a ser compañera de habitación de alguien con quien conectó. Juntos frecuentaban las fiestas, se entregaban a la bebida y abrazaban la dinámica de socialización del campus. Durante este tiempo, Katie también empezó a explorar su propia sexualidad, un viaje que la llevó a ser etiquetada con un apodo hiriente, Jo de la segunda corriente, como bromeaba uno de sus amigos llamado Logan. En su vida sentimental, Katie mantuvo una relación íntima más prolongada con una persona llamada Maurice. Sin embargo, Maurice ya estaba en una relación con alguien de otra ciudad y no buscaba un compromiso serio con Katie. Durante su primer año en la universidad, Katie tomó la importante decisión de emanciparse del sistema de acogida de Kentucky. Esta decisión estaba motivada por su deseo de independencia. Sin embargo, en su lucha por la autonomía, se enfrentó a una consecuencia importante: perder la ayuda económica que recibía para sus estudios universitarios cuando era una niña de casa de acogida. Con este repentino cambio de circunstancias, Katie tuvo que enfrentarse a una nueva realidad en la que ya no tenía cubiertos sus gastos universitarios. Para arreglárselas, redujo su matrícula a tiempo parcial y se aventuró a realizar varios trabajos fuera del campus para poder hacer frente a sus gastos. Entre estas diversas ocupaciones, trabajó brevemente como bailarina exótica para mantenerse económicamente. A lo largo de su vida, Katie había cosechado numerosos reconocimientos y honores, tanto en la escuela como en la universidad. Desde ser reconocida como académica en todos los estados, hasta obtener títulos como estudiante del mes en el cuadro de honor y animadora más destacada de 1998 a 1999, tenía un historial de logros. Sin embargo, cuando se encontraba en la cúspide de sus proyectos futuros, un horror inimaginable la acechaba a la vuelta de la esquina, dispuesta a trastornar su vida de forma devastadora. La noche del sábado 3 de mayo de 2003, Katie y su compañera de piso planeaban asistir a la fiesta de la fraternidad Pi Kappa Alpha que se celebraba en su campus. Antes de la fiesta habían estado bebiendo previamente, lo que hizo que Katie se intoxicara antes de llegar. Cuando llegaron a la fiesta, Katie ya estaba borracha.
Era sabido que Katie se ponía sensible y llorosa cuando estaba borracha, por lo que a menudo su compañera de piso tenía que ocuparse de ella. Al ver a Maurice en la fiesta, Katie le invitó a bailar, pero él se negó. Este rechazo molestó a Katie, lo que provocó un enfrentamiento entre ella y Maurice. Su comportamiento se volvió frustrante y perturbador, lo que llevó al anfitrión a pedirle que se marchara porque estaba causando molestias. Según el compromiso de la fraternidad, se inclinaban por llevar a la gente a casa. Así que uno de los asistentes se ofreció voluntario para llevar a Katie de vuelta a casa al salir de la fiesta. Sin embargo, su compañera de piso, que estaba disfrutando, optó por quedarse y prometió ir a ver a Katie más tarde. Expresando su gratitud al conductor por garantizar el regreso de Katie sana y salva, la compañera de piso planeó pasar la noche en otro lugar con un amigo, pero empezó a preocuparse por el bienestar de Katie. Alrededor de las 2:30 de la madrugada del 4 de mayo de 2003, poco después de que Katie hubiera abandonado la fiesta, su compañera de piso llamó para comprobar que Katie había llegado a casa y asegurarse de que estaba a salvo. Katie contestó al teléfono y le dijo a su compañera de piso que estaba tumbada en la cama. Le dijo que había un hombre en su habitación y que estaba asustada. Katie incluso le dijo a su compañera de piso que no conocía al tipo que estaba en su habitación. En busca de tranquilidad, la compañera de piso pidió hablar con la persona que estaba en la habitación de Katie, y una voz masculina se puso al teléfono identificándose como la persona que había escoltado a Katie hasta su casa. Explicó que se había asegurado de que llegara sana y salva a la habitación debido a su estado de embriaguez, tranquilizando a la compañera de piso para que no se alarmara. Antes de finalizar la llamada, la compañera de piso de Katie sintió la presencia de una segunda voz masculina en la habitación. A pesar de ello, no estaba demasiado preocupada y aseguró a Katie que se pondrían al día por la mañana. Pero una media hora más tarde sonó la alarma de incendios en Hugh Poland Hall, un suceso típico en una residencia universitaria, a menudo provocado por alguien que quemaba palomitas por error. Los estudiantes, algunos atontados por el sueño y otros aún bajo los efectos del alcohol, empezaron a evacuar el edificio, dando por sentado que se trataba de otra falsa alarma. Sin embargo, cuando los bomberos aparecieron con un cuerpo gravemente quemado, se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Era evidente que había ocurrido algo increíblemente grave. Los primeros intervinientes entraron rápidamente en el dormitorio, localizando el origen del incendio. Al entrar, un bombero observó que el sistema de rociadores ya había extinguido las llamas, pero algo les llamó la atención: un objeto brillante sobre la cama. No fue hasta una inspección más cercana cuando se dieron cuenta de que era una persona, al notar un leve ascenso y descenso de un pecho. Era Katie Autry, gravemente golpeada y quemada, con una camisa cubriéndole la cara y otro trozo de tela enrollado alrededor del aspersor. La escena revelaba una verdad desgarradora. La propia Katie era el origen del incendio, resultado de que alguien le prendiera fuego cuando aún estaba viva. Mientras la sacaban con cuidado del edificio, les dijo a los bomberos: «Llevadme a casa». Katie sufrió quemaduras graves, sobre todo en el pecho y la zona genital, y los investigadores encontraron pruebas de que se había utilizado un bote de laca para el pelo para iniciar el fuego. Además, se descubrió alcohol en gel en su interior, presumiblemente en un intento de borrar posibles pruebas de una agresión. El estado crítico de Katie requirió su traslado al Hospital Vanderbilt de Nashville, Tennessee. Los médicos revelaron la gravedad de sus quemaduras, indicando que probablemente habían destruido una parte importante de sus terminaciones nerviosas, lo que supuso un trágico alivio al reducir potencialmente su nivel de dolor. A pesar de la diligente atención médica que recibió, Katie sucumbió trágicamente a sus heridas, falleciendo 3 días después, el 7 de mayo de 2003. La policía de Kentucky Occidental se centró inicialmente en la ausencia de la compañera de piso de Katie aquella noche, dada su inusual compañía. Su compañera de piso aclaró que estaba con otra amiga y reveló la inquietante llamada telefónica en la que estaban implicados Katie y un varón no identificado. Esto llevó a las autoridades a investigar al conductor designado que afirmaba haber llevado a Katie a casa. Durante el interrogatorio, negó saber lo que le había ocurrido a Katie después de dejarla. También interrogaron al supuesto novio de Katie, Maurice, que tenía coartada.
Sin embargo, su atención volvió a centrarse en el conductor designado, cuando aparecieron nuevos datos que revelaban que Katie no era la única pasajera del vehículo aquella noche. De hecho, había otra persona. Al ser interrogado más a fondo, el conductor que había acompañado a Katie a casa esa noche admitió que Katie tenía un amigo que la acompañaba en el coche. Este individuo resultó ser un joven de 20 años llamado Steven Soules. Steven Soules, residente en la cercana Scottsville, no era estudiante de la Universidad de Western Kentucky. Esa noche acompañó a unos amigos a la fiesta, pero se emborrachó y acabó desmayándose en la parte trasera del coche. Durante el trayecto de vuelta a la residencia de Katie, esta bromeó con Steven sobre su estado y le llamó chico enfermo. Al llegar al dormitorio de Katie, ella salió del coche. En ese momento, Steven informó a su amigo de que quería acercarse a Katie y saludarla y salió del coche. En ese momento, el conductor vio por última vez a Steven Soules. Cuando fue interrogado, Steven Soules ya era conocido en su comunidad como un individuo deshonesto y propenso al robo. Era 1 o 2 años mayor que Katie y tenía fama de holgazán, ya que no estaba matriculado en la escuela ni tenía trabajo. A menudo se juntaba con los underachievers en Scottsville, Kentucky, y tenía antecedentes de pasar el tiempo con compañeros consumidores de cannabis. Aunque Steven no se había visto involucrado en ningún problema legal importante, era reconocido entre sus compañeros como una persona engañosa involucrada en prácticas deshonestas, ganándose etiquetas como mentiroso, tramposo y ladrón. Muchos en su círculo social desconfiaban de él, percibiéndole como alguien que se aprovechaba de los demás. De la declaración de Soules, las autoridades dedujeron que él y un grupo de amigos también habían asistido a la fiesta de la fraternidad esa noche. Habían bebido mucho y estaban considerablemente intoxicados cuando empezó la fiesta. Soules afirmó que se sentía mal y optó por descansar en la parte trasera del vehículo de un amigo para recuperarse. Mencionó que durante el trayecto hasta el dormitorio de Katie, él y ella estuvieron coqueteándose y en un punto se besaron. Y en ese momento, eso fue todo lo que reveló inicialmente en relación con los hechos. Al ser interrogado, Soules negó haber subido al dormitorio de Katie. Sin embargo, acabó confesando que, después de que Katie saliera del vehículo, la siguió y consiguió colarse por la puerta del dormitorio antes de que se cerrara. Admitió haber seguido a Katie hasta su habitación y reconoció haber intimado con ella. A medida que la policía continuaba sus conversaciones con Soules, su relato sufrió múltiples alteraciones. Al final, cuando se le acusó de haberle causado daño a Katie, insistió en que no había sido él quien los había causado, sino que afirmaba saber quién lo había hecho. Esta revelación cambió drásticamente la dirección y el enfoque de toda la investigación. Según Soules, mientras pasaba tiempo con Katie en su habitación, su amigo llamado Lucas Goodrum se puso en contacto con él preguntando por su paradero. Soules informó a Goodrum sobre su paradero y posteriormente, Goodrum llegó al dormitorio de Katie. Soules relató que, a la llegada de Goodrum, este expresó su deseo de realizar actividades íntimas con Katie. Sin embargo, cuando Katie se negó, Soules afirmó que Goodrum, movido por la ira, la agredió violentamente. Según Soules, Katie intentó defenderse, pero debido al mayor tamaño de Goodrum, no pudo escapar de su agarre. Soules alegó que presenció la horrible escena, mientras Lucas Goodrum procedía a torturar y prender fuego a Katie. Al comprobar los antecedentes de Lucas Goodrum, las autoridades descubrieron que tenía 21 años de edad en la primavera de 2003 y no estaba matriculado como estudiante en la Universidad de Western Kentucky ni en ninguna otra institución educativa. Su historial revelaba un patrón de inestabilidad, sin empleo estable ni estudios superiores. Goodrum ya había fracasado en su matrimonio y era padre de un hijo pequeño. Las acusaciones de su exesposa sugerían que Goodrum había abusado de ella. Además, el día anterior a la agresión de Katie, Goodrum había sido detenido por violencia doméstica en relación con su entonces novia. Estos detalles ofrecían una imagen inquietante de Goodrum, que indicaba un historial de comportamiento violento e inestabilidad, y lo retrataban como alguien con un pasado problemático y un comportamiento preocupante. Los antecedentes familiares de Goodrum
revelaban que su madre se había casado con un padrastro, que resultó ser heredero de los conocidos almacenes Dollar General. Con esta conexión familiar con la riqueza, Goodrum recibía a menudo apoyo financiero a pesar de su reticencia a trabajar. A menudo se entregaba al abuso de sustancias. Finalmente se trasladó a Scottsville con su madre y su padrastro. Ahora bien, en lo que respecta a los dos sospechosos, Soules y Goodrum compartían una amistad, pero también tenían frecuentes disputas, en gran parte derivadas de la percepción que Goodrum tenía de Soules, un individuo aprovechado y deshonesto. Hubo un incidente en el que Soules supuestamente le dijo a la novia de Goodrum que éste la engañaba, lo que provocó una discusión entre ambos. En el calor del momento, Goodrum recurrió a utilizar un insulto racial dirigido a Soules, que era de raza mixta. A pesar de estas tensiones, la noche del 3 de mayo ambos acordaron pasar tiempo juntos y asistieron a la fiesta en compañía de amigos comunes. Al ser interrogado por la policía, Goodrum admitió haberse encontrado con Katie en la fiesta, pero negó haber visitado su dormitorio. Pero aparecieron pruebas de un asistente residente en otra residencia, que situaban a Goodrum en el vestíbulo de ese edificio sobre las 2:30 de la madrugada, coincidiendo con la hora de la llamada telefónica entre Katie y su compañera de piso. Sin embargo, a pesar de estos detalles, Goodrum mantuvo en sus declaraciones que no tenía conocimiento del asalto y asesinato de Katie Autry. Además, tanto su padrastro como su madre afirmaron que estaba en casa antes de que saltaran las alarmas de incendio a las 4 de la madrugada, lo que le proporcionaba una coartada para la hora del incidente. La policía sospechó que había algo más en la historia que faltaba por ser revelado. Se inclinaron por aceptar la versión de Steven Soule de los hechos de aquella noche, destacando el conocido historial de violencia de Goodrum, en contraste con la ausencia de tal historial en Soules. Según la policía, no encontraron ninguna razón de peso para desconfiar de la versión de Steven Soules. Como resultado, el 12 de mayo de 2003, Soules y Goodrum fueron detenidos y acusados de asesinato en primer grado. El grado de los cargos significaba que ambos se enfrentaban a la posibilidad de la pena de muerte. Mientras esperaban el juicio, los análisis forenses revelaron pruebas de ADN extraídas del interior del cuerpo de Katie. A pesar de los intentos de borrar las pruebas mediante el uso de alcohol en gel y el incendio, se descubrieron fluidos corporales masculinos que coincidían con el ADN de Steven Soules. Sin embargo, no se encontraron pruebas en la habitación que pudieran atribuirse a Lucas Goodrum. En el interrogatorio, Soules admitió haber ultrajado a Katie, pero afirmó que solo lo hizo tras las amenazas de Goodrum, temiendo por su propia vida si se negaba. A pesar de la confesión de Soules, la falta de pruebas sustanciales contra Lucas Goodrum dejó a las autoridades en la incertidumbre sobre la posibilidad de lograr una condena contra él. Dado el dilema que rodeaba el caso y la falta de pruebas contra Goodrum, las autoridades optaron por ofrecer a Steven Soules un acuerdo. En el acuerdo, Steven Soules aceptó declararse culpable de una serie de cargos: asesinato, agresión con sodomía, incendio provocado, robo, complicidad para cometer robo y complicidad para cometer agresión. Como resultado de este acuerdo, se eliminó la pena de muerte como posible sentencia para Steven Soules. A cambio de esta declaración, Soules estaba obligado a testificar contra Lucas Goodrum durante el inminente juicio por asesinato capital de Goodrum. Durante su testimonio, Steven Soules alteró su versión una vez más. Mantuvo que Goodrum fue el individuo responsable del ataque inicial, la paliza y la agresión a Katie. Sin embargo, Soules afirmó ahora que, tras ser coaccionado por Goodrum para cometer la agresión, fue él quien roció la laca y prendió fuego a Katie. Afirmó que estas acciones se llevaron a cabo bajo las instrucciones y amenazas de Goodrum. Este nuevo testimonio contradecía su declaración anterior, en la que había implicado a Goodrum como el autor de quemar viva a Katie. Según las pruebas, Steven Soules fue el único individuo cuyo ADN se descubrió en la escena del crimen. Finalmente confesó haberla violado y haber prendido fuego a Katie, lo que provocó su trágica muerte. Por el contrario,
Lucas Goodrum tenía una coartada para esa noche y negó vehementemente cualquier implicación. Ninguna prueba concluyente vinculaba directamente a Goodrum con el crimen. La única conexión era el testimonio de Soule y la declaración de un informante de la cárcel, que alegaba la confesión de Goodrum mientras estaba a la espera del juicio. Sin embargo, el jurado consideró insuficientes estas pruebas, por lo que Lucas Goodrum fue absuelto de todos los cargos y puesto en libertad en 2005. El fiscal Chris Cohn acusó a los padres de Goodrum de deshonestidad en sus intentos de escudarlos de las repercusiones legales. A pesar de estas acusaciones, las pruebas se quedaron cortas para mantener a Goodrum encarcelado. Goodrum, que había pasado los 2 últimos años en la cárcel, expresó su indiferencia hacia Soule declarando: "No tengo sentimientos en ninguno de los 2 sentidos". Expresó su satisfacción por haber sido puesto en libertad y haber recuperado su vida, alegrándose y reuniéndose con su familia. Goodrum mencionó sus planes de trasladarse a Texas para trabajar en el rancho de su familia. La familia de Katie experimenta una profunda devastación al creer que Lucas Goodrum ha escapado a la justicia por la violación y asesinato de su ser querido. Sin embargo, Steven Soule fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y actualmente permanece en el Departamento Correccional de Kentucky, cumpliendo condena por su implicación en los trágicos sucesos que ocasionaron la muerte de Katie. Este caso ya ha captado una atención significativa dentro de la comunidad. La implicación del público y su percepción de los hechos se convirtieron en una noticia importante en aquel momento, suscitando un amplio interés en el debate. La controversia en torno a Goodrum, que era blanco y acomodado, en contraste con Soule, que era mestizo y menos privilegiado económicamente, elevó el caso a otro nivel de intensidad. Muchas personas creían que la libertad de Goodrum se debía a su riqueza, que le permitía acceder a una representación legal de alto nivel, un privilegio que no tenía Soule. Esta disparidad de recursos alimentó la percepción generalizada de un trato desigual en el sistema judicial. Internet también se convirtió en una plataforma de debate sobre la dinámica racial del caso. A pesar de que Soule no era considerado inocente, prevaleció la opinión de que su identidad mestiza desempeñaba un papel fundamental en el enfoque del caso. Además, en los años siguientes, Lucas Goodrum tuvo que enfrentarse a cargos de violencia doméstica y amenazas contra su exmujer. Tras trasladarse a Texas, se retiró del ojo público y su paradero actual sigue siendo desconocido. A pesar de la creencia generalizada en la culpabilidad de Goodrum, algunas preguntas sin respuesta siguieron desconcertando a los investigadores y al público. Los dormitorios requerían tarjetas de acceso de los residentes. Aunque Steven Soule admitió haber seguido a Katie justo antes de que la puerta se cerrara tras ella, seguía siendo un misterio cómo Goodrum pudo entrar en el edificio más tarde. Además, la ausencia de ADN de Goodrum en el cuerpo de Katie, mientras que sí se encontró ADN de Soule, planteó más preguntas. Sin embargo, la credibilidad de la coartada de los padres de Goodrum chocaba con el relato de otra persona en otro dormitorio, que afirmaba que Goodrum estaba presente allí a las 2:30 de la madrugada. Estas persistentes incertidumbres contribuyeron a la continua intriga que rodea al caso. Así que, aunque Goodrum pudo estar implicado o ser la principalmente criminal detrás de este atroz acto, esta vez, las autoridades no aportaron las pruebas necesarias. Y eso es algo que no se puede cambiar. O Goodrum era un criminal brillante, o no estaba involucrado en absoluto. ¿Qué crees que ocurrió realmente en el dormitorio aquella fatídica noche? ¿Fue Goodrum el principal cerebro o fue Soule el único monstruo de la historia? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,